11 al 32. San Lucas capítulo 15 del 11 al 32. San Lucas capítulo 15 del 11 al 32. Listo. Pues nos ponemos de pie. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús contó que también había un hombre que tenía 2 hijos. Al más joven le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Entonces el padre repartió los bienes entre ellos. Pocos días después, el hijo menor vendió su parte de la propiedad y con ese dinero se fue lejos, a otro país, donde todo lo derrochó, llevando una vida desenfrenada. Pero cuando ya se había gastado todo, hubo una gran escasez de comida en aquel país y comenzó a pasar hambre. Fue a pedir trabajo a un hombre del lugar que lo mandó a su campo a cuidar cerdo. Y tenía ganas de llenarse de las algarrabas que comían los cerdos, pero nadie se la daba. A fin te puso a pensar: ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida de sobra, mientras yo aquí muero de hambre? Regresaré a casa de mi padre y le pediré: Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus trabajadores. Así que se puso en camino y regresó a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos de su padre, lo vio y sintió compasión de él. Y corrió a su encuentro y lo recibió con los brazos y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme tu hijo. Pero el padre ordenó a su criado: Saquen pronto la mejor ropa, vístanlo. Pongan también un anillo en el dedo y sandalia en los pies. Traigan el becerro más gordo y mátenlo. Vamos a celebrar esto, un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Y comenzó la fiesta. Y entre tanto el hijo mayor estaba en el campo. Cuando de regreso a la casa oyó la música, el baile, y entonces llamó a uno de los criados y le preguntó: ¿qué pasa? El criado le dijo: es que su hermano ha vuelto y su padre ha matado el becerro más gordo, porque lo recobró sano y salvo. Pero también se enojó el hermano mayor, que no quería entrar. Así que su padre tuvo que salir a rogarle que lo hiciera, y le dijo a su padre: tú sabes cuántos años te he servido, sin desobedecerte nunca, jamás me has dado ni siquiera un cabrito para hacer una comida con mis amigos. En cambio ahora llega este hijo tuyo que ha malgastado tu dinero con prostitutas y matas el becerro más gordo. El padre le contestó: hijo mío, tú siempre estarás conmigo, todo lo que tengo es tuyo. Pero había que celebrar esto con un banquete, y alegrémonos porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, el tema que tengo para ustedes hoy es: Dios espera con los brazos abiertos. Dios te espera con los brazos abiertos. Y es que cuando nosotros nos alejamos de Dios, cuando buscamos otras realidades de vida muy diferentes a Dios, como que nosotros necesitamos sentir esa presencia pura del Señor. Y solamente podemos sentir esa presencia pura de Dios cuando nosotros lo buscamos a Él, reconociendo nuestra miseria, nuestra fragilidad, nuestro todo, que no somos nada, que simplemente el Señor es todo para nosotros. Pero a veces nosotros pensamos que necesitamos más de Dios que nosotros mismos. Y a veces cuando uno siente que necesita mucho de Dios que nosotros mismos, es algo bueno, es algo agradable. Pero llegan momentos en que uno siente que no necesita de Dios. Y cuando uno siente que no necesita de Dios, lo busca en lugares que no son muy adecuados ni convenientes. Y es por eso
que el primer punto que tengo para cada uno de ustedes es tiempo de volver hacia Dios. Es tiempo de volver hacia Dios. ¿Y por qué es tiempo de volver hacia Dios? Porque aunque nosotros estemos en este mundo ligado de la iglesia y seamos parte de la iglesia, a veces nosotros también necesitamos tener ese encuentro personal con Dios. Necesitamos que el Señor sentir esa presencia pura del Señor. Hoy hemos leído en este evangelio que como el hijo pródigo, aún teniendo todo lo que humanamente podía tener, se aleja de Dios. ¿Cuántas veces nosotros también, en nuestra vida personal, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida de grupo de oración, tenemos todo lo que podríamos tener? ¿Y qué decidimos hacer? Abandonar todo eso por buscar otros senderos y otros caminos que no nos van a ayudar absolutamente en nada. ¿Y por qué sucede eso? Sucede porque todavía no hemos tenido el encuentro personal con el Señor. Todavía nos falta enamorarnos de Dios. Todavía nos falta dejar que el Señor sea el centro de nuestra vida. Y es por eso que cuando uno vuelve hacia Dios, la vida como que va cambiando y se va notando diferente. Vamos teniendo cosas muy diferentes. Por ejemplo, el hijo pródigo sintió ese momento de volver hacia Dios. Porque cuando uno se aleja de Dios, automáticamente el alejarte de Dios te lleva a la dificultad, te lleva a la enfermedad, te lleva a un desquiebre emocional, te lleva a no sentir que Dios es importante en tu vida, te lleva a sentir que realmente Dios no es lo esencial en la vida tuya. Y cuando uno se aleja de Dios, se llena de vacíos, se llena de realidades espirituales donde uno ya se llena de muchas cosas que no son de Dios. Entonces, cuando una persona está fuera de Dios, es una persona que vive simplemente en la amargura, en la tristeza, en el dolor, en la dificultad, en el problema, porque simplemente su vida está marcada por dolores. Simplemente su vida está marcada por situaciones. Y es por eso que vemos que hay personas que pueden tener todo humanamente y sin embargo no son felices. Y ustedes me dirán, ¿por qué no son felices? Simplemente porque no se han encontrado con el Señor. Porque no se han enamorado de Dios. Porque no han dejado que el Señor sea lo esencial en su vida. No han dejado que el Señor sea lo importante en su vida. Por eso el hijo pródigo pensaba que su vida simplemente estaba en las mujeres, en todo lo que el mundo le podía ofrecer, en todo lo que el mundo le estaba dando. Pero mientras él estaba en ese momento en su vida, se daba cuenta que se sentía más vacío, se daba cuenta que sentía más dificultades, se daba cuenta de que realmente ahí no estaba lo esencial de la vida. Que lo esencial de la vida estaba en su padre, pero él no lo valoró. ¿Cuántos de nosotros también a veces no valoramos el estar aquí? No nos sentimos bendecidos de estar aquí. No nos sentimos alegres por estar aquí. No sentimos que Dios realmente nos ha tenido privilegiados. Porque muchas personas de allá afuera pudieran estar aquí en este momento. Sentados en el mismo lugar donde tú estás. En el mismo asiento donde tú estás. Pero sin embargo Dios te escogió desde la multitud y te puso en este lugar. Y te puso para que tú seas la bendición que Él quiere que tú estés en este momento. La dicha que Él quiere que estés en este momento. Y es por eso que nosotros tenemos que valorar las cosas. Porque si no vamos a estar como el hijo pródigo, que cuando la tenía, la perdió. Y después quería volver. Pero a veces, al volver, sentimos que realmente al volver, la vida como que se nos hace difícil para volver. Porque el maligno comienza a ponerte trabas para volver. Comienza a ponerte dificultades para regresar hacia el Padre. Y el Padre siempre te esperas. Pero tú quizás no estás preparado todavía para regresar al Padre. Quizás tú no estás preparado para el camino que el Padre tiene para ti. Para lo que el Padre quiere hacer contigo. Recuerdo que en un momento yo estaba en Colombia en formación y un día tenía que viajar ese día y no pude viajar, me dejó el avión
Y yo estaba muy molesto, hasta con el mismo Dios, porque ese día tenía que irme y toda la cosa. Entonces me dice uno de mis compañeros de formación, me dice, vamos a salir un poco a caminar y vamos a ir a un pabellón alto a ver el panorama, a ver cómo es la ciudad desde aquí. Y nada, me fui a caminar con él, y mientras estaba caminando con él, ahí íbamos caminando, vimos una joven que estaba bien triste y estaba llorando. Y me dice mi compañero, oye, esa joven está muy triste, ¿qué será lo que le pasa? Y está en un lugar muy peligroso, posiblemente se podría tirar de ahí o algo por el estilo. Y nada, buscamos la manera y nos acercamos a ella. Y cuando nos acercamos a ella y comenzamos a hablarnos con ella, nos decía que ella había ido a ese lugar a quitarse la vida, porque sentía que realmente ya su vida no tiene valor, porque ella tenía a su esposo y su esposo la había engañado con otra persona y no se sentía valorada. Y entonces comencé yo ahí a hablarle de Dios, a hablarle de que ella era importante para Dios, que era una persona valiosa para Dios. Y ella me dijo, yo no quiero realmente volver a donde estaba, porque yo no me siento valorizado, ni siento que Dios me escuche. Porque si Dios me hubiera escuchado, esta situación que yo estoy pasando no la habría pasado. Entonces yo comenzamos ahí a hablar con ella, a reflexionar, y le dijimos, vamos a orar por ti, vamos a hacer una oración en este momento. Y nada, comenzamos a orar y todo ese tipo de cosas. Y al final ella me dijo, ya me siento mejor, siento que quiero y que necesito primero volver a mi casa y después volver hacia Dios. Entonces cuando uno está pasando dificultad, uno tiene que volver hacia Dios. Ella me decía, me siento alegre, me siento contenta, aún en medio de la dificultad, porque siento que voy a volver hacia Dios. Entonces, es tiempo de volver nosotros hacia Dios. Es tiempo de nosotros encontrarnos con Dios, de enamorarnos de Dios, de hacer que nuestra vida sea diferente, pero con el Señor. Y el siguiente punto que tengo para ustedes es buscar todo, pero todo lo que Dios me regala. He buscado todo, pero nada me da lo que Dios me regala. He buscado todo, pero nada me da lo que Dios me regala. Entonces, cuando uno busca todo, pero solamente lo que Dios puede regalarte. El hijo pródigo, quizás en su momento de su vida, buscaba todas las situaciones para poder llenar su vacío. Buscaba quizás muchas cosas para poder llenar su vacío. Y él pensaba que en todas esas realidades él podía saciar el vacío que él tenía. Y él no se daba cuenta que mientras más buscaba esas realidades, más vacío se encontraba. ¿Cuántos de nosotros también en nuestra realidad de encontrarnos con el Señor, de estar en este lugar, quizás en este momento experimentamos vacíos? Y quizás en este momento experimentamos vicios, situaciones, conflictos internos, problemas familiares, problemas con los hijos, problemas de todo índole. Pero sin embargo, hoy tenemos que hacer la manera de buscar de que el Señor sea lo esencial en nuestra vida. Hasta que nosotros no nos enamoramos de Dios y no dejamos que el Señor, esperar estar en los brazos del Señor, nuestra vida quizás no va a estar conforme al plan que Dios ha puesto para ti. Dios ha puesto muchas cosas para nosotros. Ha puesto una misión hermosa para nosotros. Pero nosotros estamos dispuestos a estar en los brazos de Jesús. Estamos nosotros preparados para estar en sus brazos. Estamos nosotros preparados para caminar por su camino. Estamos nosotros preparados para dejarnos enamorar y conquistar por Él. Porque quizás esto es lo que le faltaba al hijo pródigo. El hijo pródigo tenía todo espiritualmente que necesitaba en su vida. Pero aún teniendo a Dios, se aleja de Dios. Muchas veces nosotros también, aún teniendo a Dios, nos alejamos de Dios. Porque nos desconcentramos del plan de Él. Porque nos desconcentramos del proyecto que Él ha puesto para nosotros. Y si Dios ha puesto este proyecto, esa situación en sus manos y en la mano tuya, es porque tú puedes llevar esa misión. Es porque tú puedes llevar ese proyecto. Pero a veces nosotros decimos, no, porque eso es muy grande para nosotros.
no porque Dios no va a orar, Dios porque Dios no va a actuar. La falta de fe nos hace que nosotros no podamos estar en los brazos del Señor. La falta de fe hace que nosotros no podamos encontrarnos con el Señor. Y cuando nosotros tenemos una fe fuerte, convencida, enamorada del Señor, aunque venga la prueba que venga, la situación que venga, estamos confirmados y firmes, porque el Señor está con nosotros. Caminamos con Él. Él es parte de nosotros. Y eso era lo que le pasaba al hijo pródigo. No estaba todavía convencido de una conversión firme de que Dios estaba con él. Y a veces nosotros podamos estar también en esta misma sintonía del hijo pródigo. He buscado todo lo que Dios me ha regalado. He encontrado todo, pero absolutamente no he todavía convencido de lo que Dios está haciendo en mi vida. Y cuando uno no está convencido de lo que Dios está realizando en ti, lastimosamente en nuestra vida vienen muchas situaciones no muy agradables, porque no hemos puesto la fe como debería estar, porque no hemos puesto nuestra vida como debería estar. Y es por eso que cuando la persona no tiene una fe convencida, le va mal en muchas cosas de la vida, porque realmente todavía no ha sentido lo que Dios quiere hacer en su vida. Es momento de experimentar lo que Dios quiere hacer contigo. Y el tercer punto es: aún sintiéndome abandonado por Dios, busco para ser parte de Él. Aún sintiéndome abandonado por Dios, busco para ser parte de Él. El hijo pródigo se sentía en un momento de su vida abandonado por Dios. Cuando comenzó a pasar necesidad, sintió el abandono de Dios. Y no solamente él, todos hemos experimentado el abandono, todos hemos experimentado el que el Señor no nos escucha, el que el Señor no está con nosotros. Pero mientras vamos experimentando esto en nuestra vida, esto es parte para acrecentar nuestra fe y para darle firmeza a lo que Dios ha puesto en ti. Si tú no pasas por la situación del dolor, de la gravedad, de la enfermedad, de la situación y del problema, quizás nunca te habías encontrado con Dios o no te habías enamorado completamente de Él. El hijo pródigo tuvo que pasar por todas estas situaciones para convencerse de que solamente con Él está lo que Él necesitaba. Solamente en el Señor está lo que Él buscaba, lo que le daba sentido a su vida, lo que le daba emoción a su vida. Por eso es que a veces uno siente el vacío del abandono de Dios. Decía Santa Teresa duró 33 años sin sentir nada, la presencia de Dios. ¿Cuántos de nosotros también